Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Las Chicas del Compilador. En esta nueva temporada traemos nuevos invitados, nuevos temas y mucha diversión. Como siempre, les habla su servidora María José Castro, acompañada de... Camila González. María Inés Vázquez. Mi nombre es Diana de León. Un gusto tenerlos a todos en una nueva temporada. Y bueno, este primer episodio de la segunda temporada se viene con todo. El día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales. Uno de ellos es José David Castro y el otro de ellos es Aleph González. Entonces, bueno, no sé si quieren saludar. Hola, buenas noches. Mi nombre es José David Castro y estudio ingeniería industrial. Es mi primer año en la universidad. Gracias por la invitación. Hola, soy Ale González. Gracias por invitarme. Ok, un gusto tenerlos aquí a los dos. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy tenemos invitados que no están especializados o no tienen un amplio conocimiento de la rama de computación. Y pues vamos a iniciar con algunas preguntitas simples, ¿verdad? Para que ellos nos cuenten qué piensan con respecto de, pues, algunos temas que traemos el día de hoy. Entonces, no sé si Diana, nos ayudas empezando un poquito con las preguntas y ponemos a prueba a nuestros invitados. Sí, súper. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué creen que es un compilador? Una pista, no es comida. Pues para mí un compilador es un tipo de lenguaje de programación. Ok, súper. Aleph, cuéntanos, ¿qué piensas que es un compilador? Para mí es algo que compila cosas. Súper intuitivo, la verdad. Y acertado, ¿ok? Camila, no sé si nos ayudas con la segunda pregunta de la ronda. Sí, claro. A ver, ¿alguno de ustedes ya había escuchado la palabra compilador o compilar anteriormente? Nunca en mi vida. Sí, pero no en que signifiquen como en computadoras o ingeniería, ¿En dónde lo habías escuchado? en clases o en anuncios. Ok, ok, súper. Entonces, no sé si Marinés nos ayudas contándole un poquito a nuestros invitados sobre qué es un compilador, más o menos. Sí, y la verdad que no me sorprende que no sepan qué sea, porque obviamente no es algo de nuestro vocabulario diario, pero obviamente pues en el siglo XXI que aprendemos tanto de tecnología, les puedo decir que es base de todo lo que utilizamos. De hecho, si ustedes buscan la palabra compilador en Google, lo primero que les sale es la definición de Oxford, que lo único que define es que es algo que compila, o la labor compilador. Mientras que si nos vamos al conocido y confiable Wikipedia, ahí ya definen que en informática un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación llamado fuerte o alto nivel a otro lenguaje llamado como objeto o de bajo nivel. Entonces, les quería preguntar si ustedes tienen alguna experiencia con lenguajes de programación que conocen, si saben más o menos en qué partes que se utiliza el compilador. Pues yo la verdad no sé cómo se utiliza el compilador, pero sí he utilizado Python y estos días he aprendido a usar Turtle. Súper. Sí, conozco uno, Java, y es por Minecraft. Ah, súper, qué cool. Ok, súper, qué interesante que Minecraft te haya enseñado qué es Java. Entonces, si quieren explicándoles un poquito más, Diana, ¿por qué no nos cuentas a detalle como qué sería lenguajes de alto y bajo nivel? Sí, súper. Entonces, un lenguaje de alto nivel es un lenguaje que entienden los humanos. Está orientado al software, utiliza menos instrucciones para realizar una acción y te permite programar aplicaciones y videojuegos, tal como mencionaba Lev. Algunos ejemplos pueden ser Python, C++, JavaScript, Java. Y el lenguaje de bajo nivel son instrucciones que entiende la máquina o el procesador. Está orientado al hardware, que es la parte física de la computadora, y nos ayuda a entender cómo funcionan las instrucciones en la computadora. Y con ese puedes construir, por ejemplo, los sistemas operativos que traen las computadoras, y un buen ejemplo es Assembler. Ok, súper, súper.
Yo creo que eso ayudó bastante a tratar de entender como qué tipo de lenguajes conocen nuestros invitados. Como decía José, él conoce Python y pues Aleph también conoce Java, ¿verdad? Que son dos lenguajes de alto nivel. Para aclarar un poquito, lenguajes de bajo nivel como Assembler, pues ya es un pasito antes de que sean solo ceros y unos, ¿verdad? Ok, y ahora, ¿por qué Camila y Marinés no nos cuentan un poquito acerca de los dos lenguajes que conocen nuestros invitados? Sí, si quieren yo comienzo con Python. Pues Python es un lenguaje interpretado. ¿Y qué quiere decir con interpretado? Es que nosotros lo escribimos de una forma más que se puede digerir más fácilmente para nosotros. Y entonces mientras se está ejecutando el programa, este se convierte al lenguaje de máquina. Entonces nuestra computadora ya puede entender qué es lo que queremos que haga y ya hace todo el programa. Y por eso se dice que es un lenguaje interpretado. Y bueno, cabal, como decía Majo, que vamos a hablar un poco de Java. De hecho, Java es considerado un lenguaje tanto compilado como interpretado, dado que tiene dos fases. En la primera fase, el source code, que es como el código que decía Camila, que es como el entendible, el que uno pues programa, es compilado a código binario en bytes. Y luego ese código binario en bytes se corre en la máquina virtual de Java, que es normalmente pasado por un intérprete de software. Entonces Java es tanto compilado como interpretado. Súper, re bien. Creo que esto ayudó bastante a entender un poquito cómo funcionan los lenguajes. No sé si José o Aleph tienen alguna otra duda y pues si no, darles de antemano las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias por su invitación, gracias por darnos esta clase, esta mini clase sobre compiladores que nos va a ayudar mucho. Y pues gracias, espero una próxima invitación a este programa. Gracias por invitarme y hacerme estas preguntas. Ojalá vernos otra vez. Súper, muchísimas Adiós. gracias. Ok, gracias a nuestros dos invitados del día de hoy y pues nos estaremos viendo próximamente. Esta vez en el episodio tenemos el gusto de tener a Héctor Hurtarte, catedrático de la universidad y fue también nuestro catedrático de base de datos y es un gusto tenerlo aquí. Gracias por estar aquí, Héctor. No sé si quiere presentarse y decir a qué se dedica y un poco contarnos un poco de usted. Muchas gracias, Camila. Mi nombre es Héctor Hurtarte, como bien dijo, soy ingeniero en sistemas egresado de la Universidad del Valle hace ya algunos años y ahora pues catedrático del curso de bases de datos 1 desde hace unos 4 años y de ahí pues ha sido un gusto. ¿A qué me dedico? Trabajo en desarrollo de software, desarrollo web de aplicaciones business to business en una empresa familiar y ahí estamos echando punta con todo. Muchas gracias. Nos gustaría saber hace cuántos años fue que llevó el curso de compiladores. El curso de compiladores lo llevé en tercer año de la universidad. Yo empecé la universidad en 2008, 9, 10, así que llevé el curso en el 2010, hace 12 años. Vidkar, si estás ahí, no me lo recuerdas. Porque Entonces, Vidkar me dio el curso, ¿no? Yo solo digo que Vidkar me dio el curso, pero bueno. Y ahí está Ajá. Vidkar Cabal. Ahí sigue Vidkar, pero él no va a escuchar este podcast. Bueno, qué bueno. Entonces, Y queríamos... ustedes recuerdan Dale. ¿Ustedes recuerdan qué lenguaje usó para hacer el proyecto de compiladores? Por supuesto que ¿Y sí. por qué eligió? Por supuesto que sí, el proyecto de compiladores en mi caso fue épico, me imagino que ha de ser épico en el caso de todos los estudiantes de sistemas, pero efectivamente es el proyecto, es decir, nunca había programado tanto como para el proyecto de compiladores. Y me acuerdo de algunos detalles del proyecto de compiladores, porque en ese momento, pues históricamente se venía trabajando siempre un proyecto de compiladores orientado a arquitectura, ¿cuál era? ¿Qué arquitectura era? ASM45, algo así se llamaba la arquitectura. Y habitualmente se trabajaba en C o algo por el estilo, pero en esa ocasión el catedrático nos dio oportunidad de elegir una arquitectura de estilo distinta
para los que quisiéramos pues explorar otros territorios o hacer algo por el estilo. Así que en ese momento con otro cuate decidimos hacer nuestro compilador no para assembler con C, sino que decidimos desarrollar nuestro compilador para que generara archivos .class destinados a correr sobre la máquina virtual de Java. Entonces Java como target language, pues tenía sus cosas interesantes. Históricamente se trabajaba ASM45 porque era el lenguaje de máquina visto en los cursos de bajo nivel de ASM45, y luego pues era lógico apuntarle a eso cuando uno llegaba a compiladores, porque ya sabía cuál era el lenguaje de máquina. Entonces apuntaba a eso. Pero nosotros decidimos con este amigo apuntarle a la especificación que usa la máquina virtual de Java, que es una arquitectura de bajo nivel distinta. No usa registros, tiene por defecto en la máquina virtual de Java hay una pila a disposición del código. Entonces en lugar de usar registros usamos una pila. Hay una serie de diferencias contra el ASM45, y por supuesto la ventaja es que al generar ese target language, automáticamente esos .class son compatibles con Java. Entonces, el output del programa se podía cargar desde el mismo programa. En fin, un reto, tocó investigarlo, y el otro punto interesante es que además de apuntarle a la JVM, decidimos utilizar con este amigo un lenguaje de programación que en ese momento estaba empezando, llevaba como unos 5 o 6 años de existir, que era un segundo lenguaje de programación profesional orientado a la máquina virtual de Java, ya no Java como tal, sino era una variante, bueno, otro lenguaje de programación en sí, también apuntando a la JVM, que era Scala. Scala era medio famoso, es famoso, ¿no? En ese momento estaba en boga porque había mucho acerca de que es el lenguaje que utiliza Twitter para su plataforma. Twitter está hecho en Scala. Entonces, wow, Twitter está hecho en Scala. Ese era el boom, pero lo más interesante es que era o es un lenguaje de programación que busca combinar los paradigmas funcional y orientado a objetos. Java es full orientado a objetos, y funcionales hay fumadas y loqueras como OCaml, como Haskell, como algunas charadas así. Entonces dijimos nosotros, no sabemos nada de programación funcional, así que irnos a algo funcional estaría de locos. Pero existe este buen intermedio, que Scala así se vendía también, como lo mejor de dos mundos. Dispones de orientado a objetos, pero también tiene unos toques de programación funcional, pattern matching, manejo de listas, cosas por el estilo bien interesantes. Entonces fue la excusa perfecta para aprender Scala y aprender JVM. Entonces llegamos, ese fue el enfoque que le di al proyecto de compiladores. Y lo más loco del asunto, combinando estas dos cosas, es que a diferencia de Java, Scala tiene una línea de comando similar a Python. Entonces Java no tiene línea de comando per se, Scala sí. En Scala uno podía levantar una repo y con eso interactuar con las clases que uno trabajaba y los objetos, instanciar, jugar como si fuera la consola de Python para hacer cualquier tipo de pruebas o rollos por el estilo. Así que la prueba de fuego, luego de completado el proyecto de compiladores, era poder cargar a la línea de comando de Scala el output del compilamiento. Entonces definía mi clase con sus operaciones, la compilaba y luego en una línea de comando de Scala importaba esa clase, instanciaba un objeto y a ejecutar los métodos. Una cosa, en su momento fue épica, realmente fue épica. Ese fue el resultado de 2 cursos de compiladores, ¿no? O sea, no fue un semestre ni nada, eso fue un rollo gigantesco en el que pasamos por todas las etapas, desde tokenización, levantando el rollo ese léxico y la gramática y en fin. Y fue un compilador hecho de cero, así de cero. No usamos estos generadores de parsers o generadores de lexers, nada, o sea, se fue
proyecto 1, luego ese con base para el proyecto 2, luego para el segundo semestre usar de base el proyecto anterior, así construyendo, y al final, me acuerdo que la semana siguiente a finales, es decir, entre los finales y la entrega de actas, nos reunimos con el catedrático en un café, sí, X, a decirle, ya lo logré, aquí está, échale un ojo a esto. Sí les llevó bastante tiempo, entonces no fue Ah, como cuestión de este es el proyecto y pues a darle, sino que lo fueron acumulando, ¿verdad? sí, no tomó poco tiempo, fue una cosa bien larga que pasó por un montón de trabajo, un montón, 2 semestres de trabajo, construyendo una capa sobre la siguiente, sobre la siguiente, sobre la siguiente. Fue una cosa bastante grande. No fue de esos proyectos que salen en una noche. También queríamos que nos contara un poquito al respecto de que me mencionó la vez pasada que utilizó pruebas unitarias en su proyecto, entonces sí lo recomendaría para los proyectos. Sí, totalmente. Entonces, parte del reto con este rollo del compilador es ir agregándole soporte para construcciones cada vez más grandes, ¿no? Entonces, mi compilador debe soportar, pues, una suma, luego una resta, luego una combinación de sumas y restas, luego una operación de esto, luego uso de paréntesis, luego asignación de eso a variables, luego uso de variables, luego invocación de funciones, luego recursión, luego se va construyendo las características del compilador y lo que puede soportar se va construyendo de poco a poco. Y existe un reto gigantesco, horrible, de cómo ir introduciendo soporte para nuevas construcciones sin romper las construcciones anteriores. Pues resulta que cuando introduje recursión, me pasé en invocación anidada de funciones, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, en su momento, para lograr que eso no le pasara a mi proyecto, la solución fue montar una versión muy básica, pero funcional, de pruebas unitarias. Entonces, desarrollaba el soporte para tal construcción, perfecto. Definía un archivo donde habían 2 ejemplos de esa construcción y tenía una prueba que agarraba ese archivo y lo trataba de compilar. Y luego de compilarlo, lo testeaba. Sí, hace lo que tiene que hacer. Siguiente archivo. Entonces, cada vez que agregaba una nueva funcionalidad, creaba un nuevo archivo y lo agregaba a mi lista de pruebas a correr. ¿Esto sigue compilando? Sí. ¿Y sigue devolviendo lo que tiene que devolver? Sí, va, listo. Siguiente, siguiente, siguiente. De forma que cada vez esa lista de archivos iba creciendo. Y yo, al terminar de agregar un nuevo soporte para una nueva construcción, corría las pruebas anteriores 3 o 4 veces. Sí me ayudaron esas pruebas a decir, bueno, sí, no, esto rompió tal cosa que había hecho antes. A ver, hay que regresar y ver qué fue lo que rompí y cómo hacer para que funcionara. Pero eso me garantizó que al final del montón de trabajo gigantesco, inmenso, todas las construcciones que se suponía que el lenguaje debía soportar, las soportará. Pero muchas gracias y espero que a los que estén escuchando esto les sirva de referencia para sus futuros proyectos. Y por último teníamos un dato curioso, aunque creo que ya conoce bastante de Scala, teníamos un dato curioso de eso, y es que se utiliza en la industria de Big Data con Apache Spark y que se utiliza en algunos proyectos como Netflix o Pinterest. Sí, es un rollo orientado a performance, así bien interesante también. Una anécdota es que en una de esas estábamos utilizando el rollo de pattern matching para validar construcciones y resulta que en ese momento de repente se empezó a romper todo, explotaba, ya nada funcionaba, compilaba y después de horas y horas y horas y horas y horas encontramos que habíamos excedido la cantidad disponible de patrones para hacer un pattern matching. Entonces agarrábamos un token y lo comparábamos contra una serie de patrones. Pero llegó a tal punto la cantidad de patrones disponibles que el compilador tronó. Un bug así horrible en el compilador de Scala que decía ha excedido la cantidad. No decía eso, por supuesto, si lo hubiera dicho, ha sido súper útil. No, pero solo explotaba y se lo dio sabe por qué. Horas investigando, horas investigando, horas investigando. Ah, sí, es un bug en el compilador.
¿Qué? Horrible. No les cuento más. O sea, Basta. ustedes pasaron más tiempo viendo cómo arreglar ese error que, pues, el proyecto en sí. No sé si más tiempo, pero sí o sea, Días. ¿quién encuentra quién encuentra un bug en el compilador de un lenguaje así profesional y todo? Quizás en ese momento, porque el lenguaje era relativamente nuevo, como comento, no, Java tiene 20 años, pues ese lenguaje en ese momento tenía 2 o 3, no recuerdo, pero nos pasó. Y en ese tiempo ya existía Stack Overflow como para ver qué decía la comunidad. ¡Hala! ¡Qué buena pregunta! No me acuerdo, de eso sí no me acuerdo. Recuerdo que la respuesta la encontré en en foros, pero no sé si... Yo creo que sí ya había Stack Overflow para tercer año de la U, pero no me acuerdo con exactitud. Sí, una versión inicial de Stack Overflow, creo que ya existía así. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que saber esta anécdota y su experiencia en el curso de compiladores haciendo el proyecto, creo que es muy interesante para todos los que estamos llevando el curso o también para los que lo van a llevar el otro año. Muchas gracias y esperamos les haya gustado la intervención de nuestro invitado Héctor Urtarte. Bueno, muchas gracias Tomás por acompañarnos hoy en el episodio de las chicas del compilador, así se llama nuestro podcast de compiladores. Más o menos si nos puede dar una introducción de qué laboras, de qué año te graduaste, cuál es tu experiencia con compiladores. Ok, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a ver, vamos en orden con las preguntas que me planteaste. ¿En qué estoy laborando? Bueno, ahorita, aparte de seguir dando un curso ahí en la U, estoy trabajando en Martinexa, desarrollando un departamento de DevOps y tecnologías modernas. Y bueno, eso es en realidad lo que estoy haciendo. Me gradué en el 2012, si mal no recuerdo, e inmediatamente me puse a dar clases. Fue lo que hice durante los últimos 10 años, entonces ya necesitaba un cambio de labores. Pero la experiencia que he tenido con compiladores, pues me ha seguido encantando desde que estoy recibiendo el curso en aproximadamente el 2009 hasta la fecha, que todavía me toca tratar un poco estos temas en los cursos que estoy dando. A mí compiladores me pareció que fue el curso, pues no solo que en cierto modo como que consolidó a las personas que sí querían seguir la carrera de compu en el año en el que yo estaba, sino que también me enseñó, entre otras cosas que no tenían que ver directamente con el tema o el contenido del curso en sí, a leer libros de texto y básicamente a investigar y a desarrollar por mi cuenta. Es una de las experiencias, digamos, más constructivas que he tenido en la universidad y fue gracias al curso de compiladores. Y si no estoy mal, tú lo llevaste en tercer año, ¿verdad? No en quinto como nosotras. No, a nosotros nos tocó los 2 semestres de tercer año, cabal. ¿Y crees que fue mejor en tercer año o en quinto? Yo sí creo que fue mejor en tercer año porque me sirvió en parte, digamos, para los cursos que recibí después y la forma de pensar con compiladores, es que desarrollé con los cursos de compiladores, me enseñó un montón que pude aprovechar durante los cursos posteriores y después de eso, pues cuando me tocaba dar clases, me ayudó a entender bastante mejor cómo funcionaba una computadora y también me ayudó a recordar un poquito algunos de los temas que había visto antes, como Assembler, que pues en su momento no lo manejaba muy bien y de haberlo recibido en quinto hubiera sido catastrófico mi resultado. Qué chistoso, nosotros lo vivimos. Y sí es catastrófico, indeed. Sí, es catastrófico. Me imagino. Sí, hemos planteado ahí en el departamento que ese cambio pues sería bueno que se haga de regreso, pero no sé si lo van a mover a cuarto en los próximos años, ojalá que sí lo adelanten un poco. Yo creo que en el pensum de ahorita ya está movido, si no estoy mal. O no sé. También como a tercero o cuarto. Sí, está movido. Ajá. Junto con un par de cursos extra. Eso está buenísimo. Pues sí, va mejor porque creo que sí es importante y también es demasiada carga. El curso es demasiado cargado para llevarlo al mismo tiempo que ustedes estén sacando sus trabajos de grabación, siento yo. Efectivamente.
¿verdad? Efectivamente, es un poquito pesado. Pero bueno, Tomás, te les hablando un poquito en sí de tu experiencia en compiladores. ¿Tú cuando llegaste al curso, en qué lenguaje trabajaste o qué tipo de herramientas utilizaste para realizar en sí los proyectos, tanto el curso uno como el 2? Ok, bueno, fue una cosa rara. Yo desarrollé por lo menos el primer proyecto, recuerdo que lo estuve trabajando en C Sharp y pues en cierta forma me ayudó bastante el trabajarlo con ese lenguaje porque el IDE es muy amigable, entonces me ayudó un poco a desarrollar, pero aún así tuve un montón de trabas. Ahora bien, no recuerdo exactamente cómo me fue con los demás proyectos de la primera parte de compiladores, digamos, el curso de diseño de lenguajes, pero la segunda parte ya cuando me tocó trabajar el desarrollo del análisis semántico y la optimización de código y todo eso, recuerdo que me pasé a Java. Entonces, esa fue mi experiencia, pero no me recuerdo ahorita, perdón, ¿qué fue lo que me preguntaste de último, Juanjo? Eso solo eran como que los lenguajes o las herramientas que utilizaste en sí en cada curso. Ah, Entiendo que para Java, no sé si en el curso 2 también usaron como una librería que hacía toda la parte que utilizaban pues que desarrollaron en el curso uno, ajá. cabal, sí, es que eso era lo que cuando me preguntaste se me había olvidado, pero sí lo tenía en cuenta y justo eso, pues nosotros lo ideal hubiera sido, según Vidcar, que trabajáramos con nuestro proyecto del curso uno en el curso 2, pero no me fue tan bien, entonces optamos por God Parser, fue el que usé en su momento, que según tengo entendido ya es un dinosaurio esa cosa, ya no, nadie la usa porque es viejísima, pero en efecto, pues a eso nos ayudó un montón porque ya le ingresábamos una gramática, ya nos producía el parser y con el parser trabajando ya podía yo desarrollar todo el análisis semántico sin hacerme bolas, ¿no? Pero sí, ayudó un montón. Súper cabal, algo así estamos haciendo nosotros, solo que con otra librería, pero ¿Ah, también sí? muchas de las recomendaciones eran de hacerlo en Java. A ¿Y en ver qué lo cómo están nos va trabajando con ustedes, eso. Rey? En Python. En Python también. Ok. Bueno, pero no sé, o sea, Python es bastante amigable, ¿no? Debería de ser más fácil de desarrollar en Python que en Java, creo yo, ¿o no? Yo siento que sí, pero hay cierto debate por cómo se manejan los objetos tipados en el lenguaje. O sea, que Python también es altamente tipado, pero Es cierto, eso no lo había tomado en cuenta, va, tenés razón. Sí, Java ayuda un montón en ese sentido, cabal, por las excepciones y todo, es cierto. ¿Y sí, qué herramienta están usando ustedes, bueno? en herramienta es una librería que se llama AntLR. Ya nos Sí, explica un poquito mejor cómo funciona. Ajá. cabal, antes leer es como el top, va, eso es lo que todo el mundo usa ahora, creo yo, que me habían recomendado. Sí, es la recomendada. Estuvimos buscando como otras opciones, pero pues creo que era la más confiable de todo lo que teníamos. Mm, buenísimo. Y no, y fíjate que ahorita me da curiosidad un poquito porque ustedes que están sacando ese curso, nos pusieron, bueno, más bien agregamos un curso al currículum de los nuevos estudiantes que se llama Teoría de Computación. Y ahí estamos dando los primeros temas de lo que antes era el curso de diseño de lenguajes. O sea, les estamos dando autómatas, les estamos dando expresiones regulares y les voy a poner el primer proyecto de reconocimiento de strings con expresiones regulares. Entonces, no, no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes con eso, me da curiosidad porque como lo estoy dando yo ahora, sí, no sé si va a ser muy diferente a como los estudiantes lo están viendo conmigo, a como lo vieron ustedes, o si tuvieran alguna recomendación de decirme, ah, no, mira, ese proyecto mejor no lo pongas. Bueno, no sé. Yo siento que tal vez sí vale la pena ponerlo antes y estar acostumbrados a ese tipo de proyectos desde un inicio, porque sí se siente un poquito fuerte el cambio. O sea, desde mi perspectiva, empezar a tener como proyectos como bien aterrizados, siento yo. O sea, a pesar de que pues, todos los proyectos son abstractos, uno en su cabecita sí tiene como bien planteado cómo funciona, versus que ver cosas abstractas desde un principio tal vez se ayuda un poquito a tener en mente que posiblemente van a llegar ese tipo de cosas. No sé Ah, qué piensan los buenísimo. demás. Solo tal Sí, vez mi observación sería que, ay, perdón, que a mí me sirvió bastante, por ejemplo, que ya hubiéramos llevado lógica para el momento en que nosotros llevamos diseño de lenguajes y creo que ellos lo están llevando como ahorita en paralelo, no lo han llevado, entonces también no Mm, sé qué tanto les afecte no haber visto eso todavía. buen punto, vos, es cierto. Y sí me lo han comentado, los estudiantes con los que estoy trabajando ahorita no están, o si están recibiendo lógica, lo tienen ahorita o no lo han recibido y les toca en el futuro, pero
Afortunadamente yo creo que nosotros no estamos aún trabajando mucho con demostraciones, sin embargo, sí ya me topé con un par de casos en los que hubiera hecho falta. Eso tenés toda la razón. Sí, igual lo que iba a decir es de que siento que el curso pasado fue como que muy teórico, me hubiera gustado más que fuera un poquito más práctico. Entonces, tal vez si adelanta un poco la teoría, pues sería más fácil implementar todo en Compis 1, que se llama diseño y lenguajes, ¿verdad? Cabal. No, yo estoy igual que vos, porque a mí me gustó más el curso 2, el de compiladores, construcción de compiladores, que el de diseño de lenguajes, porque ya se programaba y ya podía más o menos hacer cosas. Pero sí, cabal, esa es la intención, pues que en el curso este de teoría de la computación demos un pedacito de diseño de lenguajes para que ya vayan un poquito más adelantados los estudiantes cuando lleguen al curso de diseño de lenguajes, va, y por lo menos no resulte tan chocante el trabajar ahí con autómatas y expresiones regulares y todo ese rollo. Sí, cabal, porque creo que el choque sí es un poquito fuerte, bastante. No, y más usted va con la carga que tienen en quinto, es que es demasiado. Sí. Tomás, otra preguntita. Bueno, ya nos habías comentado un poquito sobre que miras aplicaciones realmente de compiladores o algunos temas en tu día a día. ¿Podrías ahondar un poquito más en eso? Bueno, pues vamos a ver. En lo respectivo siempre a la carrera de compu, pues y el trabajo que desarrollé mientras daba clases, el curso, o sea, los temas del curso de compiladores me ayudaron tanto desde programación básica, pues al momento de enseñar a los estudiantes de primer año, como con los estudiantes de cuarto, por ejemplo, cuando trabajábamos sistemas operativos, porque, digamos, para la Mara de primer año era más fácil para mí darles a entender qué es lo que estaba haciendo la computadora por debajo. Cuando nosotros le dábamos instrucciones a través del intérprete de Python, pues, y explicar, bueno, mira, lo que pasa es que cuando vos pones esta instrucción, esto es un contexto, esto es un scope, cositas por el estilo, que son detalles tal vez técnicos que a ellos no les sirven directamente, pero al momento de explicar y que entiendan qué está haciendo la computadora con lo que ellos están haciendo al aprender a programar, creo que sí les da un poquito más de base. Entonces, eso a mí me parecía muy útil en ese sentido. Y pues para explicar cómo es que un lenguaje de programación se caracterizaba, ¿verdad? Y se distinguía de un lenguaje natural y por qué aprenderlo podía ser más complicado, pero como que aprender a verlo como una herramienta y como la cosa que es, en lugar de decir, puchica, me están enseñando a hablar otro idioma y no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? Y con sistemas operativos, pues obviamente ahí era mucho más importante porque era, mire muchachos, esto es un proceso, ¿va? Y bueno, el proceso tiene su contexto y cuando ejecutamos un proceso dentro de un contexto o cuando armamos un proceso después dentro de otro, como que ir explicando cuáles eran las partes y cómo se relacionaba, o más bien cómo se conectaba con lo que ellos ya deberían de haber visto en el curso de construcción de compiladores, también me daba un poquito de base al momento de explicar estos temas en sistemas operativos. Entonces, esto es siempre relacionado con la docencia, pues, y dar las clases, pero a mí en general, como les comentaba, el curso de compiladores y los temas que vi ahí me cambiaron un poquito la forma de pensar cuando estaba estudiando. Primero me dieron esa base para leer libros de texto y aprender un poco más a atacar un curso o atacar un tema, ya fuera pues, dentro o fuera del ámbito académico, con investigación y como a tener la paciencia de leer un libro, aunque sea bastante técnico en algún sentido, y a investigar y a tratar de entenderlo a profundidad antes de proceder a trabajar o antes de tirar la toalla. Y bueno, o sea, eso en cuanto a cómo aprendí a usar esas habilidades durante el curso. Y también, como les comento, la comprensión del manejo de lenguajes que compiladores me dio, digamos, al nivel de lenguajes de programación. Yo creo que sí cómo se traspasa, por decir así, o permea un poco también la comprensión que uno tiene de los lenguajes naturales en general. O sea, de los lenguajes, pues, y como que aprender a estructurar la forma en la que uno se comunica con otra persona es más fácil, siento yo, cuando se tiene el entendimiento de cómo funciona el lenguaje de programación, porque al final siento yo, pues, que hablar con una persona o dar instrucciones en un lenguaje un poquito más complejo o ambiguo sigue siendo similar a lo que hacemos con los lenguajes de programación. Lo que pasa es de que es más complejo, pero las bases están ahí. Entonces, de cierta manera, creo que si en algún momento es necesario como que hablar a un nivel más bajo, ¿verdad? Y decir, bueno, esto no nos estamos dando a entender o no nos estamos comprendiendo de esta forma, hagámoslo un poquito más claro, hagámoslo un poquito más básico, apoyarme en lo que aprendimos en el curso de diseño de lenguajes y construcción de compiladores, aunque parezca raro, me sirvió.
me ha servido. Qué súper. Y tal vez para ir cerrando un poquito, bueno, en base a tu experiencia, lo que viste, a pesar de que pues tú lo llevaste en tercer año, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que pues están por llevar el curso, lo están llevando, lo tienen próximo a llevar, etcétera? ¿Qué ¿Qué, podemos qué? esperar del resto del semestre? Exacto, Ah, ajá. ¿Cómo ustedes atacarlo? están ahorita en construcción de compiladores, ¿no? Sí, estamos en el 2, ajá. Ujú. A ver, yo creo que eso antes de darle alguna recomendación, quisiera saber cómo fue su experiencia con el curso anterior, en cuanto a carga, por ejemplo. ¿Cómo les fue con los proyectos? Caos, muerte y destrucción. Por Sí, 2. sí, Ujú. por 3. Yo sí creo que mucha organización y para mí el proyecto 3 sí fue bien duro. Ujú. El proyecto 1 me fue mal, entonces tuve que ir como que escalando para recuperarme. Entonces para mí el proyecto 3 sí era como súper importante y le puse muchas ganas. Ujú. Entonces sí, Mm, fue duro. ok, sí, cabal. Entonces yo creo que mis recomendaciones se apoyan un poco en lo que me están contando ustedes porque va a ser duro, especialmente duro para ustedes que lo están llevando en último año al final del semestre. Yo lo comento porque yo tuve hace un año a los estudiantes que estaban desarrollando su trabajo de graduación. Yo estaba coordinando esos desarrollos y tuve bastantes dificultades para que ellos pues pudieran adelantar en sus trabajos de graduación y mantenerse al día con los requerimientos de la decanatura incluso, porque estaban súper cargados y cargadas con el tema de compiladores. Si mal no recuerdo, era como, bueno, es que solo tengo que terminar compiladores y después de que lo termine a las 3 de la mañana me voy a poner a trabajar en mi presentación de graduación. Entonces, yo creo que eso no es la mejor forma de entrar, le va mucha y si ustedes pueden evitar eso sería lo mejor. Para que lo logren, pues la primera recomendación creo que es básica, ¿va? Es pónganle mucha prioridad a ese curso y sí desarrollen los proyectos que les van a ir dejando de manera acumulativa, ¿va? Porque como si no lo sacan, si no sacas, así como decís vos, Majo, si no sacas el primero, se vuelve más complicado sacar el segundo y el tercero. Entonces no queremos que corran ese riesgo. Segundo, vayan practicando su assembler. En su caso creo que es ARM, ¿va? No era Assembler para x86 como yo, pues, pero de todas formas, si no lo tienen claro, a mí eso fue lo que me dejó en el último proyecto. O sea, el último proyecto de esa parte del curso no lo logré sacar bien porque lo tenía todo, pero cómo escribirlo, cómo traducirlo allá a código objeto, se me había olvidado por completo. Entonces, como no me recordaba de Assembler, no lo pude terminar bien. Y eso obviamente porque cuando ya era 2 o 3 días para entregar el proyecto y lo acababa de terminar, no iba a poder aprender a hacer Assembler otra vez en 2 o 3 días. Si lo hubiera practicado antes, hubiera sido mejor. Y por último, tal vez sí les diría que ahorita es de aprovechar porque pues ustedes creo que tienen acceso a través de internet a un montón de herramientas más, pero no dejen de lado los libros, ¿verdad? Especialmente el libro del tigre. El libro del tigre, si lo tienen a la mano, yo sé que existe el libro del dragón y todo el mundo lo conoce, pero el libro del tigre es otra versión, o más bien es un libro de otro autor que se llama Andrew Apple, que no sé si lo han visto, pero es bastante más fácil, ¿verdad? Es básicamente, miren mucha, aquí está el código, copien esto y ahí tiene su compilador. Entonces, si buscan el libro del tigre, eso creo que les va a ser de mucho apoyo, aparte del libro del dragón. ¡Wow! Sí, el Ese libro del es tigre súper sí no útil. lo conocíamos. Ah, No, ¿no? nadie no lo mencionó No, antes, ¿no? No, ese nadie. es el libro del tigre. Andrew J. Apple, si me recuerdan, les puedo mandar por ahí el link para descarga o les puedo mandar una referencia para que lo encuentren, porque tengo ahí las fuentes a la mano y sería bueno que lo tengan y que lo compartan con sus compañeros y compañeras, porque sí, yo creo que es bastante útil. O sea, el libro del dragón es la base, definitivamente ese les va a servir y hay que leerlo, pero donde las cosas se ponen un poquito más enredadas en el sentido técnico o teórico del libro del dragón, el libro del tigre es el apoyo ahí. Ese es un secreto Súper. bien guardado, la verdad. Modern Sí, Compiler ajá. Implementation in ML, así se llama. Modern Compiler Implementation. Y en ML hay una versión, hay en Java y hay en C, creo que hay, no estoy seguro. Entonces, cabal, ese es el libro del tigre, recomendado. Súper, gracias. Ya, Gracias, Súper, Tomás. Tomás. ojalá Igual que nosotros ahorita tenemos la ventaja, como decías tú, de no dejar toda última hora, que nos están dejando como tareitas pequeñas entre proyectos, entonces pues se va liberando un poco la carga de notas, que no nos jugamos tanto en una presentación, igual pues vamos adelantando. yes. Y tenemos la ventaja que ahora hacen parejas, todo, Ah, sí, eso ha ayudado un montón también. sí, Igual, bastante.
Sí, igual hay que entrarle, pues, pero ya trabajarlo en parejas por lo menos puede aliviar un poco con la carga. A veces molestamos que es como el meme de la pantera rosa, donde está el muñequito blanco y la pantera rosa, uno pintando de blanco y el otro rosado, voy a subir. Se van Entonces, tapando algo uno así al se otro, sí. siente. Exacto, algo así se siente. Hay que evitar eso, ¿va? Por eso tal vez, suponete algo de lo que yo creería que vale mucho la pena es, por ejemplo, ahorita que ya tienen la fuente de los dos libros, que vayan leyendo cada persona un libro diferente, ¿va? Y que puedan comparar las perspectivas. Igual, por ejemplo, a la hora de, como les digo, estos son los libros, pues, pero pueden investigar en Internet. Hay diferentes formas de producir código intermedio, que es creo que el segundo proyecto que les toca a ustedes, entonces ahí sería súper recomendable, ¿va? Que investiguen las diferentes formas de hacerlo, porque ir combinando las perspectivas en lugar de ver la misma cosa a ambas personas y trabajar en lo mismo va a ser más productivo. Qué buen consejo estoy digo. Gracias, Tomás. Ya, que les sirva. De verdad, qué buenos aportes hoy, sí. Me alegro. Sí, la verdad que muchas gracias, Tomás, por los hacks aquí. Hacks Sí. locos, con X, me parece, ¿no? Ahí si les puedo echar la mano con cualquier cosa, cuéntenme, ahí yo con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tomás. Ya para ir cerrando, Gracias, pues, Tomás. gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido todo tu conocimiento, tu experiencia y pues este super hack de último. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperamos tenerte aquí alguna otra ocasión. Buenísimo, mucha suerte ahí en el curso, pues, y gracias por invitarme. Que lo pasen bien. Gracias, Tomás. Chao. A usted, gracias, Tomás. Gracias. Adiós. Órale, mucha. Bueno, hola, gracias Kevin Romero y Iván Porras por estar con nosotros el día de hoy. Como les contamos un poquito de antemano, ¿verdad? En este episodio de las chicas del compilador vamos a estar teniendo diferentes invitados y pues el día de hoy tenemos a dos invitados que no tienen como mucha experiencia en la rama de la computación, ¿verdad? Les presento a Kevin Romero, él es administrador de empresas, y a Iván Porras, ingeniero civil. Pues no sé si quieren presentar un poquito ustedes, no sé si quieres empezar, Iván, tú, contándonos un poquito a qué te dedicas y cuál es tu background. Sí, claro, pues como bien dijiste, yo me dedico a lo que es ingeniería civil, trabajo en una empresa familiar que nos dedicamos a la ejecución de diferentes proyectos, más que todo enfocado a lo que es la pavimentación y a la realización de pozos. Entonces, ok, Iván, entonces ahora no sé si me quieres contar un poquito si tienes alguna experiencia con lenguajes de computación, ya sea en la universidad, y en qué lenguajes. Sí, como igual a ustedes, soy alumno de la Universidad del Valle de Guatemala y tengo muy poca experiencia con lo que es programación y lenguajes de programación. Únicamente trabajé con lo que es Python para realizar pequeños proyectos, pero no tan a fondo en el tema. Ok, súper. Y Kevin, pues, ¿por qué no nos cuentas tú? Introducete un poquito, cuéntanos a qué te dedicas y tu background. Pues por el momento no me dedico a nada relacionado con administración. Trabajo en una universidad en el área de IT. eh, y con respecto a si he usado programas o no, y hace rato, pues antes de meterme a estudiar administración, pues estuve 2 años en ingeniería de sistemas. Vi un par de programas, pues creo que Java, o sea, lo más básico, que se ve como en el primer año o segundo año, no sé. Y solo, de ahí no, nada. Ok, muchas gracias, Kevin y Iván, por contarnos un poco de ustedes. Para actividad con ustedes hemos organizado un Kahoot para como evaluar su conocimiento, pues no de compiladores específicamente, sino de computación en general. Y Majo, que no ha visto el Kahoot, va a jugar con ustedes. Entonces, ahorita les vamos a compartir pantalla y va a empezar el juego. Es muy corto y espero les guste. Listo para el juego. Gracias. Ahorita se agrega Majo y Kevin. Gracias. Ahí está. Solo estás con el código. ¿Y la demás chica de los compis? Ellas están en el episodio de ahorita. Es que las entrevistas las estuvimos viendo. ¿Qué metiste el código? Como no. Ay, chale. Excelente. Qué buen nombre. Maravillosa jugada.
como que va a jugar. Ahí está. Nos puedes, ajá, que te puedes contar para mí. Stars. ¿Qué es el juego? Qué bueno. O tal vez aquí. Ahí está. Va. Entonces ahorita vamos a empezar con el juego. Primera pregunta. ¿Qué porcentaje del dinero del mundo es físico? Ni idea. La respuesta correcta es 10%. No la verdad. Muy poquito. Eso no se vale. ¿Cuántos virus son liberados en promedio al mes? ¿De COVID? No, hombre. Ala. Les juro que no yo no lo he visto. 5.000 virus son liberados al mes, no virus de COVID ni nada, Virus sino de computadoras. bueno, Amaño. va ganando 683. Va, siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común HP, Microsoft y Apple? Bueno, es cierto. Sí, al menos. Como dato curioso, estas Ya, empresas tan grandes ya de va una. computación, pues empezaron súper pequeñas, ¿verdad? Pues para darnos idea del alcance que tienen. Y Majito sigue en primer lugar, en segundo lugar Kevin, y Iván no tiene Con ningún racha. Ya no me va ganando el 68. Ya no. ¿Verdadero o falso? Voy El primer perdiendo. microprocesador de Intel estaba destinado para una computadora. Una calculadora, perdón. Ala. Qué malo. Yo había escuchado computadora. Ay, Pero perdón, tamaño resta. Sí. perdón. Tamaño. El primer disco duro se fabricó en 1979. ¿De cuánto era su almacenamiento? Un kilobyte. Tal vez ya fallé. No, A la gran hombre. ninguna. Era de 5 megas. 5 megas. Yo le pensé que era de uno, ajá. Usted le tenía muy poca esperanza. Tiene muy poca Sí. fe. Fue de 5 megas. Estoy en el podio con 0 puntos. Eso lo quedan dos. ¿Quién es Tim Berners-Lee? Padre de World Wide Web, fundador de Microsoft, es inventor del primer compilador. No, ese no. No puede ser posible. Ala, no puede ser. Yo pensé que tenía que ver algo con compiladores. Nos Yo no engañaron. sabía. A todos nos engañaron. Ni majo. Bueno. Y última pregunta. ¿Hay 7.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el mundo? ¿Uno por persona? No. Hay 15.000 millones, el doble de la cantidad de personas en el mundo. Sí, fijo. Ala. Me bajaron. Remontamos. Bueno, este es el podio. Como solo habían 3 jugadores, pues ahí están los 3, ¿verdad? Pero Todos muchas ganamos. gracias. Todos ganaron. En esta carrera no hay perdedores. Hoy ganó el aprendizaje. Y bueno, espero les haya gustado. Como se dieron cuenta, fue como el conocimiento diverso sobre computación. Y espero hayan aprendido un poquito más de nuestra carrera, ¿verdad? Correcto. Espero que les haya gustado la actividad y pues espero tenerlos de invitados en una próxima vez en este episodio de Chicas del Compilador. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias.
Chao. Muchas Adiós. gracias. Bueno, gracias. Nos vemos.